Me llamo Andrés Beltrán. Tengo 58 años y llevo una carga en el alma que ya no puedo seguir cargando en silencio. Durante años creí que la obediencia bastaba, que el uniforme, el altar y la liturgia eran suficientes. Pero hay un momento en la vida en que la verdad te persigue, y cuando te alcanza, ya no puedes seguir como si nada. Nunca pensé que llegaría a este punto, escribiendo, hablando, confesando cosas que me juré llevarme a la tumba. Pero aquí estoy, no buscando atención, sino liberación. Yo fui sacerdote por más de 30 años, 3 décadas de mi vida con esa sotana negra que me cubría por fuera, mientras por dentro había cosas que no entendía, que no sentía, y que cada vez me pesaban más. Al principio pensé que era normal, que todos los que servimos pasamos por crisis de fe, pero lo que me ocurrió fue más allá de una crisis, fue una ruptura, una caída profunda, un despertar brutal. Yo no llegué al sacerdocio por una visión divina ni por un llamado ardiente. No. Llegué por una mezcla de deseo de respeto, necesidad de pertenecer y un vacío que no sabía cómo llenar. La Iglesia me dio un rol, me dio un nombre, pero nunca logró darme lo que solo Dios puede dar. Una relación viva. Hoy ya no uso sotana. Ya no tengo parroquia, ni títulos, ni altares que administrar. Lo que tengo es un silencio que grita, un miedo que no sé nombrar, y una verdad que, desde que la vi, me quitó el sueño para siempre. No estoy aquí para atacar la fe de nadie. Dios me libre. Solo comparto lo que vi, lo que viví, porque si no lo digo, siento que algo dentro de mí va a morir. Hay cosas que fueron ocultas durante demasiado tiempo, y antes de que el recuerdo me asfixie, necesito contarlo. Contarlo todo. Al principio pensé que debía ser un error, un borrador olvidado, una hipótesis absurda, una mala interpretación. Pero cuanto más leía, más claro se volvía que no era ninguna casualidad. Los documentos que encontré no eran simples papeles sin valor, ni rumores sueltos. Eran manuscritos oficiales, archivados en las cámaras secretas del Vaticano, ocultos a la vista de la mayoría. Papeles envejecidos por el tiempo, escritos con una tinta que parecía esconder más de lo que mostraba. Algunos eran borradores de cartas y discursos nunca enviados. Otros eran planes estratégicos elaborados por comités de altos prelados y teólogos influyentes. Entre ellos, varios libros antiguos y encíclicas inéditas que planteaban una reconfiguración radical de la doctrina cristiana. El lenguaje era ambiguo, cuidadosamente calculado para no levantar sospechas, pero al mismo tiempo con frases que me helaron la sangre. Allí, bien claro decía: vamos a eliminar las divisiones doctrinales mediante reinterpretación simbólica del sacrificio de Cristo. Esto quiere decir que buscan acabar con las diferencias entre las distintas creencias cristianas cambiando el significado real del sacrificio de Jesús. En lugar de verlo como un acto verdadero y profundo, lo quieren convertir en algo solo simbólico, como si fuera una historia o una metáfora sin peso real. Desarrollar una teología de la unidad global basada en principios comunes, suprimiendo dogmas excluyentes. Están intentando crear una especie de religión mundial, donde todos crean en lo mismo, pero para lograrlo quieren borrar las reglas y creencias estrictas que han definido a cada iglesia. Quieren que todos estén de acuerdo, pero a costa de perder lo que hace única y verdadera a cada fe. Sustituir el concepto de pecado por el de disonancia espiritual colectiva, enfatizando la armonía social sobre la culpa individual. En vez de hablar de pecado, que es cuando una persona se aleja de Dios y de sus mandamientos, proponen hablar de disonancia espiritual colectiva. O sea, en lugar de enfocarse en que cada uno es responsable por sus errores, quieren que pensemos en que todos tenemos que llevarnos bien y evitar conflictos, como si el problema fuera solo que no estamos armonizados socialmente. Promover un ecumenismo sin cruz, sin sangre, sin juicio. Quieren unir a todas las religiones cristianas y otras creencias, pero eliminando lo que para nosotros es esencial: la cruz, el sacrificio de Jesús, su sangre derramada y el juicio justo que nos llama a cambiar.
Quieren una religión light, sin esos elementos que son el centro de nuestra fe, sin cruz. ¿Puedes imaginarlo? Quitar la cruz, el símbolo central de nuestra fe, para evitar conflictos y abrir la puerta a una religión diluida, globalizada, sin verdad absoluta ni sacrificio real. Estos documentos no eran teoría ni especulación, sino un plan en marcha, trabajado en secreto por años, quizás décadas, en los pasillos más oscuros y exclusivos de la jerarquía eclesiástica. Un plan que, si lograba imponerse, cambiaría para siempre el rostro del cristianismo, sacrificando la esencia de la salvación en nombre de una supuesta unidad, que no es más que una trampa para perder la fe verdadera. ¿Cómo hablar de cristianismo sin cruz? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es poder de Dios. Y 1 Corintios 1:18. Comencé a temblar. No podía quedarme con eso. No podía ignorarlo. Fui a mi superior directo, un obispo con quien tenía buena relación. Le mostré los documentos. Esperaba que se indignara, que actuara. Pero su rostro no mostró sorpresa, solo cansancio. Me dijo: «Elías, hay cosas que no puedes cambiar. Haz tu trabajo, cumple tu llamado. No metas las manos donde no te corresponde». Fue entonces cuando supe que todo estaba más podrido de lo que imaginaba. No era un caso aislado. Era parte de una estructura. Y yo formaba parte de ella. Días después me llamaron a una reunión privada. No hubo amenazas abiertas, pero sí advertencias veladas. Hay caminos que pueden llevarte al aislamiento. Debes ser prudente con lo que sabes. Algunas verdades pueden ser peligrosas. ¿Peligrosas para quién? ¿Para los fieles? ¿O para quienes viven del sistema? Empecé a ser vigilado. Mi correo fue restringido. Mis llamadas, intervenidas. Mis sermones, revisados antes de ser pronunciados. Y cuando pedí volver a México, me lo negaron sin explicación. Fue ahí donde el miedo entró. Pero también, donde por primera vez empecé a clamar a Dios de verdad, no al Dios institucional, sino al Dios vivo, ese que me hablaba en lo secreto, ese que me decía: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. Y entonces tomé la decisión. Tenía que salir, tenía que escapar. No fue fácil. No puedes simplemente renunciar a una posición como la que yo tenía. No, sin consecuencias. Tuve que planearlo todo en silencio, como si estuviera huyendo de una red secreta. Y tal vez eso era exactamente lo que estaba haciendo. Llevaba una maleta pequeña, unos documentos personales y una Biblia. La misma que había predicado durante años, sin entenderla del todo. Salí de Italia una madrugada, sin avisar a nadie. No sabía si me seguían. No sabía si lograría salir. Solo sabía una cosa: si me quedaba, perdía mi alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Regresé a México como un desconocido. Ya no era el padre Andrés. Ya no tenía un púlpito, ni una sotana, ni siquiera un hogar. Dormí varias noches en terminales de autobuses. Comí gracias a la caridad de desconocidos. Pero, por primera vez, me sentí libre. Y esa libertad tenía un sabor amargo y glorioso al mismo tiempo. Con el tiempo llegué a Oaxaca, un pueblo escondido entre montañas, lejos del ruido, lejos del poder. Allí conocí a gente humilde, campesinos que apenas tenían para comer, pero que oraban con una fe tan intensa que me rompió por dentro. Me miraban a los ojos, me llamaban hermano. Nadie me pedía credenciales, ni autoridad, ni cargo. Solo me preguntaban: ¿tú también amas a Jesús? Y esa pregunta me desarmó, porque hasta entonces no lo sabía. Pasé semanas en silencio, ayudando a cargar agua, a sembrar maíz, a cocinar con leña. Y cada noche, bajo el cielo estrellado, lloraba. No por lo que perdí, sino por lo que nunca había tenido. Una relación real, profunda, honesta con Dios.
Una noche, en medio de una pequeña reunión, alguien leyó en voz alta: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Y sentí que el Espíritu Santo me quebraba por dentro. Me arrodillé. Y por primera vez en mi vida, me rendí de verdad. Ese momento lo cambió todo. No hubo luces, no hubo voces audibles, pero dentro de mí algo se rompió, y algo nuevo nació. Fue como si toda la teología, todos los rituales, todas las homilías, quedaran reducidas a una sola verdad. Jesucristo me amaba. No por mis méritos, no por mi posición, no por mis años de estudio o mi lugar en la iglesia, sino por gracia. Esa noche lloré como un niño, y sentí que por fin era hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Durante años había vivido como un siervo obediente a una institución, pero jamás había conocido al Padre. Y ahora, en ese rincón olvidado por el mundo, lo estaba viendo cara a cara. No con mis ojos físicos, sino con mi espíritu herido, que por fin encontraba descanso. Comencé a leer la Biblia de forma distinta. Ya no buscaba argumentos, ni dogmas, ni frases para predicar. Buscaba a Dios, y lo encontraba. Verso tras verso, palabra tras palabra, sentía como si mi alma, antes llena de protocolos, fuera invadida por vida. Entendí cosas que antes ignoraba por completo: que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Que no se trata de altares de mármol ni catedrales doradas, sino de corazones quebrantados. Un día, una mujer anciana se acercó a mí con una sonrisa serena. «Tú fuiste sacerdote, ¿verdad?», me preguntó sin juicio. «Sí, pero ahora solo soy un hijo más». Ella sonrió y dijo: «Entonces ya entendiste lo esencial. Aquí no necesitamos títulos, necesitamos verdad». Esa frase me marcó, porque eso es lo que el mundo está buscando. Y eso es lo que la Iglesia muchas veces ha olvidado. Verdad. No rituales vacíos. No espectáculos dominicales. No manipulación ni poder. Solo verdad. Y esa verdad tiene un nombre: Jesucristo. Pero cuando decides vivir en la verdad, prepárate para el precio. No pasó mucho antes de que empezaran a buscarme. Llamadas desconocidas. Personas que aparecían de casualidad en lugares donde nadie debería saber que yo estaba. Cartas sin remitente. Advertencias. Un día, en el portón de la pequeña casa donde me hospedaba, apareció un sobre. Sin firma. Solo una frase escrita a máquina: «No hables más. No sabes con quién estás jugando». El miedo me heló la sangre. Recordé los documentos que había visto en Roma, los nombres, los sellos, los planes para reconfigurar la fe cristiana como parte de una unidad religiosa global, una religión sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento, una fe cómoda, adaptada al mundo y alejada de la verdad. Empecé a orar como nunca antes, no por protección, sino por discernimiento. Señor, ¿callo o hablo? ¿Me escondo o denuncio? Una noche soñé que estaba en medio de una plaza vacía. En el centro, una cruz. Y una voz me dijo: «La verdad no se esconde, se entrega». Me desperté temblando. Tomé mi Biblia y abrí al azar. Caí en Jeremías 1:8. «No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte», afirma el Señor. Y entonces lo supe. No podía callar. No podía fingir que no había visto lo que vi, ni vivir como si nada hubiera pasado. Jesús no fue crucificado por ser políticamente correcto. Fue crucificado por decir la verdad, por denunciar la hipocresía, por incomodar a los que vivían cómodos en el engaño. Desde ese momento decidí que, aunque me costara la vida, iba a hablar. Iba a contar lo que viví, lo que vi, y cómo, en medio de todo, conocí al verdadero Jesús, no al institucional.
no al decorado de vitrales, sino al que se sienta con los pecadores, al que llora por Jerusalén, al que da la vida por sus ovejas. Y ese Jesús es el que me tiene de pie hoy. Poco después de esa decisión, los ataques no tardaron en intensificarse. Personas que antes me llamaban Padre, ahora me acusaban de traidor. Recibí mensajes de antiguos compañeros del clero, algunos sinceramente preocupados, otros claramente furiosos. Uno escribió: «Estás destruyendo años de trabajo de la iglesia. ¿Qué esperas lograr?». Lo leí con dolor, pero también con claridad, porque entendí que no estaba luchando contra carne ni sangre, sino contra potestades, autoridades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Sí, era una guerra espiritual, y el campo de batalla no eran catedrales ni conventos, sino corazones, hombres y mujeres engañados por una religión que había perdido el rostro de Cristo. Y yo también estuve entre ellos, por más de 30 años. Así que empecé a hablar, a visitar pequeñas iglesias, casas humildes, plazas donde la gente sencilla se reunía con hambre de Dios, y contaba mi historia, no para atacar, sino para despertar. Muchos se quebraban al escucharla. Algunos lloraban en silencio, como si algo que llevaban dentro hacía años por fin se rompiera. Otros se acercaban y me decían: «Yo también lo he sentido, pero tenía miedo de decirlo». Y ahí entendí algo poderoso. Cuando uno se atreve a hablar la verdad, despierta a otros. Cuando uno se levanta del engaño, se convierte en faro. No por ser perfecto, sino por ser sincero. Y Dios usa a los sinceros. «No temas, cree solamente», dijo Jesús en Marcos 5:36. Y eso hice. Aunque por dentro temblaba, decidí creer y seguir adelante. Aunque los que antes me aplaudían ahora me escupieran, aunque me cerraran puertas, aunque me quedara solo, prefería eso a vivir una vida cómoda dentro de una mentira. Porque una vida sin verdad no es vida. Fue entonces cuando llegué a Oaxaca. No lo planeé, no lo busqué. Simplemente sentí que debía ir. Un impulso profundo en el espíritu, como si una voz invisible dijera: «Ahí encontrarás lo que has estado buscando». Y así fue. En una comunidad pequeña, olvidada por los grandes mapas, me encontré con personas que no sabían teología, pero conocían a Dios. No tenían grandes templos, pero sus casas eran altares. No usaban túnicas, pero vestían humildad. Una mujer, doña Magdalena, me dijo algo que aún resuena en mi alma: «Padre, usted aprendió religión, pero aquí aprenderá fe». Esa frase me golpeó el corazón, porque era verdad. Durante décadas había predicado sobre Dios, pero no lo había conocido. Había hablado del reino, pero nunca había entrado. En ese lugar, sin púlpitos ni coros, vi a Dios manifestarse de formas que jamás había presenciado. Sanidades, liberaciones, gente transformada, pero, sobre todo, corazones rendidos. Recordé entonces las palabras de Jesús en Juan 4:23. «Pero viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Y ahí, en esa aldea sin lujos, descubrí el rostro verdadero del Evangelio. No el del espectáculo, no el de los títulos, no el de las doctrinas complicadas, sino el de la cruz, el del servicio, el del quebranto. Me sentí por primera vez libre. No tenía iglesia, pero tenía comunión. No tenía altar de mármol, pero tenía fuego en el corazón. Y por primera vez en décadas, dormí en paz. No porque todo estaba bien, sino porque por fin estaba en el camino correcto. Y ahí supe que mi historia debía contarse, no por mí, sino por todos los que aún están atrapados en estructuras vacías, buscando a Dios, donde Él ya no habita. Hoy no tengo sotana, ni púlpito, ni el título de padre. Pero tengo algo mucho más valioso: una fe viva, una relación real con Jesucristo,
No un ritual, sino una entrega. No una obligación, sino un fuego que arde por dentro. Y por eso, hoy me atrevo a hablar, aunque tiemble, porque sé que muchos allá afuera viven en ese mismo conflicto, sirviendo una estructura, pero con el alma vacía, temiendo romper las reglas, cuando ya han perdido el sentido. Jesús no vino a fundar una institución, vino a salvar almas. No vino a levantar catedrales, vino a levantar corazones caídos. Y por eso, cada día, mi oración es simple. Señor, no me dejes volver a dormir en la mentira. Sí, todavía tengo noches en las que no duermo bien. A veces los recuerdos me sacuden. A veces los rostros de quienes me traicionaron regresan en sueños. Pero también veo los rostros de aquellos que han despertado, de los que han salido del engaño, de los que, al escuchar mi testimonio, han dicho, ahora entiendo, yo también estaba dormido. Y ahí está el propósito. Ahí está la razón por la que no callé, por la que dejé todo, por la que lo arriesgué todo, porque si una sola alma vuelve a Dios, valió la pena. Hoy te hablo a ti que estás viendo este video. No sé si eres sacerdote, pastor, líder o simplemente un creyente confundido, pero si en tu interior algo resuena con lo que acabas de escuchar, no lo ignores. Puede que sea Dios tocando a tu puerta. Recuerda lo que dijo Jesús. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Yo conocí esa verdad, y aunque desde entonces no he vuelto a dormir tranquilo, al fin estoy despierto, y prefiero una vida despierto y en lucha, que dormir tranquilo en una mentira. Gracias por escuchar mi historia. Ahora, ¿cuál será la tuya?